¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos en este su canal El Mensaje de la Biblia. Nos han hecho una pregunta lo más interesante sobre Juan capítulo 1 y versículo 1. Esta persona que me escribió me hace varios comentarios y me pidió de favor que los analizara en este programa. Me dice que en Juan 1.1 no dice que Cristo es Dios, sino que él dice que Cristo es un Dios. Y él me citó dos versículos, inclusive envió dos textos griegos de Juan Marcos 6.49 y de Hechos 28.6. Voy a leer aquí rápidamente Juan 1.1 primeramente y luego vamos a ver esos versículos que el amigo que nos escribe nos pregunta. En Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es interesante que aquí se usa el imperfecto en tres veces en este versículo. En el principio era el verbo, en arge, en hologos. En el principio era en hologos, el verbo. Esa expresión significa que en el principio, cuando todo dio comienzo, ya el verbo existía, ya el verbo era, ya el verbo estaba. Lo que implica que el verbo no tiene comienzo ni tiene fin. Eso es consono con el pensamiento paulino, con el pensamiento juanino, mejor dicho, que fue el que escribió este evangelio. Y en el Apocalipsis, por ejemplo, él habla de Cristo como el primero y el último, habla de Cristo como el principio y el fin, como el alfa y el omega, allí en Apocalipsis capítulo 22. Entonces déjame aquí leerlo rápidamente este versículo, porque es un versículo que dice mucho en pocas palabras. Apocalipsis 22.13, está hablando Jesús, y él dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Algunos dicen: no, ya no está hablando Jesús. Seguro que está hablando Jesús. En el versículo anterior dice, en el 12 dice: he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Así que Cristo dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno conforme sea su obra. Y entonces procede a decir: yo soy el alfa y el omega, la primera y la última letra del abecedario hebreo. Por ejemplo, el alfa es esta letra que está por aquí, vamos a decir, esta letra que está aquí es la alfa. Esa es la omega, esa es la omega por aquí, es esta que está por aquí, la omega. Así que el alfa es la primera letra del abecedario griego, la omega es la última letra del abecedario griego. Antes del primero no va nadie y después del último tampoco. Implica eternidad. E inclusive en varios capítulos anteriores se repite esa misma expresión asociada con el Padre, lo que implica total y absoluta eternidad, lo que se aplica también al Hijo. Así que Juan es consono, tanto en Apocalipsis con su evangelio y sus epístolas, en establecer la eternidad del verbo. El verbo es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Dice la siguiente cláusula: y el verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba con Dios. Aquí tenemos dos elementos que el apóstol está refutando prácticamente de los gnósticos. Primeramente, la eternidad del verbo. El verbo es eterno. El verbo no tiene principio ni tiene fin. Es más, en Juan 1.3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. O sea, absolutamente nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la mediación del verbo. El Padre crea a través del verbo. No, pero el verbo fue lo primero que el Padre creó para entonces crear después las demás cosas. Eso no es lo que establece la Biblia en ningún sitio. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Dice en el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 17: antes que todas las cosas, no de las otras cosas, de todas las cosas. Alfa y omega, principio y fin, primero y último, implican absoluta eternidad, sin principio y sin fin, primero y último. Eso es bueno que lo entendamos. Luego entonces dice: y el verbo estaba con Dios. En el principio, cuando todo dio comienzo, el verbo no era el Padre. Porque hay quien dice que el verbo y el Padre son la misma persona. Imposible. Juan 1.1 dice que no, que el verbo estaba con Dios en prostonteon. Estaba frente a Dios, al Padre. Él no era Dios, el Padre. Era el Hijo. ¿Ok? Pero estaba frente al Padre, en plena comunión con el Padre. Siempre ha estado allí, según Juan 1.1. Y la tercera cláusula, que es la cláusula que nos compete en el programa de hoy: y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué
¿Qué significa esta expresión que el verbo era Dios? Esta es una expresión bien interesante. Kai theos en hologos. Hologos es el sujeto de esta oración. Theos es lo que se dice de hologos. Dios, theos, es lo que el verbo es. Ese versículo lo que dice es que lo que es el Padre lo es también el Logos. Lo que es el Logos lo es también el Padre, Dios. Punto. Ahí no va a otra cosa. Porque algunos dicen, no, significa meramente divino. Y los ángeles son divinos. Los ángeles no son divinos. Divino solamente es Dios. Los dioses paganos son divinos. No, señor, son divinidades falsas. Divino solamente es Dios. Aquí lo que está diciendo Juan 1:1 es, en la tercera cláusula, que lo que es el Padre lo es también el Hijo. Por aquí yo apunté algo interesante, lo saqué de la página de los Testigos de Jehová, jw.org, y allí en un artículo titulado ¿La palabra era Dios o un Dios? Ellos citan un artículo del teólogo católico Francis T. Maloney, donde él dice, lo que Dios era, también lo era la palabra. Más claro no canta el gallo. Los mismos que dicen que Cristo no es Dios, que Cristo no es un ser divino como el Padre, igual que el Padre. Entonces ellos mismos dicen que lo que era también, lo que Dios era, también lo era la palabra, comentando sobre Juan capítulo 1 y versículo 1. La palabra y el Padre comparten la misma naturaleza, la misma esencia. Simplemente que Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Según Hebreos 10:5, le fue preparado cuerpo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:14 dice que los tiempos eternos, el Cristo preexistente, se ofreció para morir por nosotros. Ofreció su sangre, la que fue provista desde antes de la fundación del mundo. Según 1 Pedro 1:18-20. ¿Ok? Y entonces, según Salmo capítulo 2 y versículo 7, fue declarado hijo de Dios por decreto. Fue engendrado por decreto. Fue un engendramiento por decreto, no por creación. No porque el Padre lo generara o lo produjera. Juan 1:1 dice que el verbo en el principio ya existía, ya estaba allí. Es increado. Ese es el mensaje de la primera cláusula de Juan 1:1. No se deje engañar. Así que entonces, lo que era el Logos era Dios. En otras palabras, no que el Logos era el Padre. Si Juan hubiese querido decir que el Logos era el Padre, como enseñan algunos, los unitarios dicen que el Padre y el Logos son la misma persona. Juan 1:1 dice que no. Juan 1:1 dice que en el principio el Logos estaba frente al Padre. Pero entonces no le ponen artículo a Theos. Si Juan hubiera dicho Kai ho Theos en hologos, ya entonces era diferente. Juan hubiera estado diciendo, si hubiera puesto el artículo ho aquí, este artículo que está aquí, ho, si lo hubiera puesto aquí también, antes de Theos, y hubiera escrito ho Theos, Juan hubiera estado diciendo, el Padre es el Logos. Eso no es lo que dice ahí. Lo que está diciendo es que el Logos es Dios. Dios, Theos, es lo que se dice del Logos. Es el predicado. Es un predicado nominal. Es lo que se dice acerca del Logos. Es una descripción del Logos. Era Dios al igual que el Padre. Pero entonces, esta persona que me escribió, me citó Marcos 6:49. Vamos a leer Marcos 6:49, a ver lo que dice allí, ese versículo. Y lo analizamos brevemente. Vamos a ver. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, fue cuando Jesús caminó sobre las aguas, en este caso los discípulos, pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Así que fíjese que aquí Jesús no había resucitado todavía, y voy a hacer un paréntesis. Jesús no había resucitado todavía y los discípulos no lo conocieron. Era porque tenía un cuerpo espiritual. Porque estas personas dicen que Jesús no fue reconocido por varios discípulos luego de su resurrección porque tenía un cuerpo espiritual. Y allí pensaron que era un espíritu en el aposento alto, según Lucas 24. Pero ahora, según Marcos, capítulo 6 y versículo 49, Jesús va hacia los discípulos caminando sobre las aguas y los discípulos comenzaron a gritar como locos. No le conocieron. Dijeron, es un fantasma. Hoti fantasma estim.
Entonces me quiere decir que aquí el fantasma no tiene artículo y que va antes del verbo eimi, y que por lo tanto se le añade la partícula un. Y en mucha Biblia dice porque un fantasma era, o un fantasma es. Entonces dicen que entonces tenemos que hacerlo con Juan 1.1, que aquí no tiene artículo, pero le un también, que el verbo era un theos. Primeramente, esta formación que está aquí, usted la puede analizar, es muy diferente a esta. Hoti fantasma estin. Aquí está hablando de dos personas diferentes. De hologos, menciona hologos y menciona theos. Aquí menciona solamente una. Hoti fantasma estin. Son dos formas totalmente diferentes. No se parecen, no son la misma forma. Usted no puede usar esta forma para explicar esta, porque no son iguales. Aquí, estin va después del fantasma, igual que aquí. Pero entonces la formación no es la misma. No es la misma. Así que usted puede decir, porque fantasma es. O porque un fantasma es y eso no cambia significado. Es un fantasma o es fantasmal. O es una figura fantasmal. Eso no cambia significado. Pero aquí, decir un Dios y decir Dios son dos cosas completamente diferentes. Cuando usted dice que el verbo era Dios, está diciendo que lo mismo que era el Hijo, el verbo, el logos, lo era el Padre. O lo mismo que era el Padre, lo era el Hijo. Como los mismos testigos de Jehová afirman en su página web, lo que Dios era, también era la palabra, cuando citan al teólogo católico Francis T. Maloney en su página web. Eso es lo que realmente significa Juan 1.1. No significa otra cosa. Pero entonces, cuando usted dice que era un Dios, usted está creando un problema serio. Porque la Biblia habla de un solo Dios, no de dos dioses. La doctrina trinitaria no habla de tres dioses. Es un Dios en tres personas. Una naturaleza divina, una esencia divina en tres personas. Es monoteísmo. Pero entonces, estas personas, como esta persona que me escribió, creen en dos dioses. Uno grande y uno chiquito. Uno poderoso y uno todopoderoso. Uno que manda más y otro que manda menos. Uno que manda y el otro que le sirve. Porque no entienden el plan de salvación. No entienden la sumisión, la kenosis de Jesús. Así que entonces, cuando usted dice que el verbo era un Dios, le añade la partícula un y lo hace indefinido, el artículo indefinido un, usted está diciendo que hay dos dioses y que usted a un Dios le adora y al otro le rinde homenaje como si fuera un campeón de boxeo. Eso no hace sentido ninguno. Es un Dios tipo Hércules y Zeus. Zeus y Hércules. Ese es el concepto de Dios que esta gente presenta. Un concepto totalmente antibíblico. La Biblia no dice que Jesús es un Dios. Eso es politeísmo. Eso es poner otro Dios al lado del Padre, otro Dios al lado de Dios. Eso es un error garrafal. Eso la Biblia no lo enseña en ningún sitio. El Dios, la enseñanza bíblica es monoteísta, no politeísta. Esta gente cree en dos dioses en vez de creer en un solo Dios. ¿Ok? El verbo era lo mismo que era el Padre, Dios, ni más ni menos. Eso es lo que Juan está diciendo. Y tan es así que en varios versículos lo establece claramente. En Juan 28:20, cuando Jesús se le aparece a Tomás, que Tomás allí lo toca, Tomás le dijo a él, no fue que exclamó, Tomás le dijo a él, Dios mío y Señor mío. El mismo Juan llama a Jesús Dios. Así lo afirma al decir que Tomás lo llamó Dios. En Juan 1:18 usa la expresión griega monogenes theos, aplicada a Jesús. El único Dios o el único Hijo Dios, aplicada a Jesús. No hay consistente al llamar al verbo, al logos, llamarlo Dios. Punto. Eso es irrefutable. Decir otra cosa es cometer un error que la Biblia no apoya. Entonces me citó también Hechos 28:6. Vamos a leerlo aquí rapidito. El apóstol Pablo naufragó con otros en el barco, y el barco en que ellos iban se hundió. Y entonces se agarraron, se asieron de lo que pudieron y llegaron allí a la isla de Malta. Hacía frío. Así que se encendió un fuego, una fogata, para ellos calentarse de la fogata. Entonces de momento una serpiente salió de medio de la leña, huyendo del fuego, y se le prendió al apóstol Pablo de la mano y lo mordió. Una víbora venenosa. Y entonces en el versículo 6 dice, mientras tanto ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. Están hablando de Pablo.
Pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Entonces me usan esta expresión, estas personas aquí me usan esta expresión para decir que este es el mismo caso de Juan 1.1. No es el mismo caso de Juan 1.1 tampoco. Y este caso lo han sido en varios debates algunas personas. Ho, antropos, huios, theou, en. Esto en nada se parece a Juan 1.1. No sé por qué la gente me quiere utilizar esta expresión y compararla con esta, que son completamente diferentes. Inclusive aquí, el en aparece después de theou. En aparece después de theou. Aquí, en aparece después de theou, pero antes de logos. ¿Ok? Entonces, ho, antropos, huios. Antropos, huios, theou. En. Así que entonces, ellos pensaron que este hombre... No, perdón, ¿sabes una cosa? Me salté. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es el egón. Dijeron a Untón, a él es Dios. Eso fue lo que estos paganos dijeron. Note que aquí está hablando Juan y aquí, no aquí, perdónenme. Aquí está hablando, los paganos están hablando aquí, mientras que aquí habla Juan. Juan dice que el verbo era Dios. Pero los paganos de Malta, de la isla de Malta, decían que Pablo, dijeron ellos, que él era Dios. Entonces aquí, muchas Biblias ponen un Dios. Le añaden la partícula un Dios, lo hacen indefinido porque estaban hablando paganos. Los paganos eran politeístas. Ellos no conocían a Yahweh o a Jehová, como le llaman otros. Entonces ellos pensaban quizás que Zeus era Dios y que había dioses como Hércules, Apolos y otros dioses a los que ellos servían y adoraban o seguían. Y entonces compararon al apóstol Pablo con uno de ellos. Este Teón aquí se refiere a esos dioses paganos, no al Dios verdadero. Aquí habla Juan, un creyente en Cristo. Aquí hablan unos paganos. Dos conceptos de Dios totalmente diferentes. Esta formación no tiene que ver nada con esta. Aquí el verbo eimi está antes de Theón. Aquí está después de Theos. Mira la diferencia. No se parecen en nada. Así que no entiendo por qué estas personas se antojan en utilizar esto y esto para explicar esto y decir que significa un Dios. Son dos expresiones totalmente diferentes y ajenas a Juan 1.1. Fuera de contexto. Hay que respetar los contextos. Así que entonces dijeron, Él es Dios. Refiriéndose a Pablo cuando la serpiente lo mordió y él no se murió. Y puede decir también Él es un Dios sin ningún problema, porque en este caso no cambia el significado. Pero usted decir aquí que era un Dios es cambiar el significado de lo que Juan está diciendo. Una cosa muy diferente. Dos contextos muy diferentes. Por lo tanto, estos dos versículos que utilizan ellos son totalmente equivocados. Ahora vamos a Marcos capítulo 15 y versículo 39, que es la tercera expresión que tengo ahí, que fue que la puse a última hora y por eso me equivoqué ahí un momentito, cuando leí la que no era. Marcos 13:39. Está hablando aquí el centurión, estamos hablando de la muerte de Jesús. Entonces, dice en el 39, el centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto, de esta manera dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este versículo de Marcos 13:39 lo usa Harner, el profesor Harner, en el Journal of Biblical Literature, el jornal o el de literatura bíblica. Entonces, para explicar los predicados anartros, como Juan 1.1 y Marcos 13:39, que son los dos ejemplos que él usa en su libro, que por cierto, la Watchtower lo cita a medias, no lo cita completo. Entonces da una impresión que él no da, porque es que estas personas citan a estos teólogos y estos léxicos especialistas en griego y citan lo que les conviene como para indicar que están de acuerdo con ellos, lo cual no es así. Harner, Wallace, Lenski, Robertson, Dana, Manti son trinitarios, o los que murieron fueron trinitarios de ellos. No venga usted a usarme esos libros a medias o parcialmente para tocar un pedacito fuera de contexto de lo que le conviene, para decir que Cristo es un Dios creado, o que Cristo es un Dios, o que la Trinidad no existe, porque eso es faltar a la verdad. Produzca usted de su congregación un léxico que demuestre lo contrario, y publíquelo y vamos a compararlo, vamos a analizarlo.
Pero así no se hace, eso no se hace. Y menos cuando usted usa esta información para insultar, para ofender, para hacer videos y decir los cristianos son hijos del diablo, esas Biblias diabólicas, la Reina Valera es una Biblia del diablo, o los cristianos son del diablo porque no creen como nosotros. Cuidado con eso. Podemos diferir con respeto. Aprendamos a diferir con respeto. Si usted no piensa como yo, escuche lo que yo digo, yo escucho lo que usted dice, y luego nos vamos a las casas y y analizamos eso cuidadosamente y llegamos a nuestras propias conclusiones. Pero no ofenda, no critique, no juzgue, no condene a otros porque no piensen como usted. Eso no se hace. Así que entonces, Juan aquí en Juan 1.1 dice, hologos, kai theos en hologos. Y el verbo era Dios. El verbo era lo que Dios era. Juan era monoteísta. Juan creía en un solo Dios. Mientras que esta gente aquí, los nativos de Malta, de la isla de Malta, que decían el egón, autón, einaia y theon, dijeron, Él es Dios. Ellos eran politeístas. Hay una diferencia muy grande en los contextos y eso hay que respetarlo. Entonces, este hecho, y lo voy a repetir otra vez, de la página web de la Watchtower, lo que Dios era, también lo era la palabra, explicando esta expresión, esta tercera cláusula de Juan 1.1, que quede meridianamente clara. Philip Harner, por ejemplo, en su Journal of Biblical Literature, concluye lo siguiente. Eso él lo escribió en el año 1973, en el volumen 92, en la página 85. Y él dice lo siguiente, allí. La palabra tenía la misma naturaleza que Dios. Eso es lo que él concluye. ¿Qué significa esto? Eso esta gente se pone a citar a Harner y dicen unas cosas que él no dice. Y las tuercen o las citan a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Harner concluye. Harner no dice que Wallace está equivocado tampoco. Ah, no, porque Harner criticó y refutó a Wallace. Mentira. Harner y Wallace están de acuerdo. Es que hay que leer todo el artículo completo. Tengo la revista completa. Y lo voy a seguir discutiendo aquí en unos próximos programas. Philip Harner, en el Journal of Biblical Literature, lo que dice, concluye es, la palabra tenía la misma naturaleza que Dios. Y él afirma que Theos en Juan 1.1 no se puede traducir como un Dios, ni como divino tampoco. Eso lo dice Harner. Señores, usted no puede traducir Juan 1.1 diciendo que Cristo es divino, o que Cristo es un Dios. Harner dice que no se puede. Y él ofrece diferentes alternativas de cómo escribirlo. Si Juan hubiera querido decir que él era divino, en vez de Theos, hubiera escrito aquí Theios. Kai Theios en hologos. Y el verbo era divino. Deje con él. Theios. Theios significa divino. Y eso no fue lo que Juan escribió. Juan escribió Theos, no Theios. Juan no está diciendo que el verbo es divino. Juan está diciendo que lo que es el Padre, lo es también el verbo, Dios. La misma esencia, la misma naturaleza. Y así es bueno que entendamos esto, para que entendamos y valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Él se ofreció a morir por nosotros. Eso es importante que lo entendamos. Cristo en los tiempos eternos se ofreció voluntariamente, siendo Dios. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 6. No tuvo por consideración su posición como Dios, sino que se anonadó, se vació, la kenosis, a sí mismo. Y tomó forma de siervo, se hizo súbdito de Dios, se hizo hijo de Dios, se hizo sirviente y siervo de Dios. Él llama a Dios su Padre y su Dios en su condición humana. Limitó su omnisapencia, su omnipresencia, sus riquezas, todo, su honor, su gloria, para venir a ser uno como tú y como yo. Tomó nuestra naturaleza sobre su naturaleza divina para salvarnos. Y esto es una cosa que hay que entender, hermanos y amigos. El tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.